Transmitiendo para el mundo entero, este es el programa Cuéntame Paisano. Estamos al aire desde algún lugar del continente americano y le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Les saluda Roberto Argüello. Muy bien, aquí estamos mi compañero Marcelo Baylis y yo para que nos comente, a ver, ¿cómo está? Primeramente nos gustaría que nos explicara así brevemente cómo está el proceso ahí, cómo es el proceso de votación en Estados Unidos. Bueno, también para decirle al señor Marcelo Baylis que muy buenos días también. Muy bien, les cuento que aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, el sistema electoral no es como en otros países en el cual, por ejemplo, si hay una mayoría, automáticamente la mayoría va para el ganador y el ganador es el que consideran electo. Aquí podría una persona ser candidato a la presidencia, lograr correr hacia la presidencia y finalmente lograr una mayoría de votos. Pero si no logra tener una mayoría de los votos electorales, que viene de la famosa escuela electoral, varios estados, o mejor dicho, todos los estados, tienen un cierto número de votos electorales. Por eso es que ustedes posiblemente han visto de que tanto Mitt Romney como Barack Obama están concentrándose en estados, por ejemplo, como Ohio o estados como la Florida. Y hay estados tan pequeños como Delaware, que son estados que tienen un gran número de votos electorales, que no tiene que ver nada con la mayoría de los votantes. Según me cuenta un pariente suyo, mi compañero Eduardo Quesada Escandón, que una vez le contaron a él de que los votos electorales fueron formados y creados originalmente con el propósito de poder así darle a un candidato los votos necesarios para ser elegido cuando se consideraba que la mayoría de los estados no tenía la misma cantidad de personas viviendo en esos estados. Entonces ahí se formó la escuela electoral que le llaman. Pero aquí en los Estados Unidos, el 6 de noviembre van a llevarse a cabo los votos. Todo mundo que tiene la oportunidad de poder votar y que es ciudadano norteamericano puede votar. Ahora, en cuestión de lo que ha ocurrido con el huracán Sandy, hay lugares que están posiblemente considerando de que no van a poder colocar su voto en las urnas. ¿Por qué? Porque hay inundaciones, hay un caos tremendo al lado de Nueva York, al lado de Delaware y al lado de otros lugares. Y es precisamente eso, los mismos presidentes, tanto Obama como el candidato Romney, han cancelado ciertas reuniones o ciertas congregaciones presidenciales donde iban a estar hablando ellos todavía en busca de algún otro voto. Pero eso en esencia es lo que es el sufragio aquí en los Estados Unidos. Excelente. Y la tendencia, señor Roberto Argüello, ¿cómo usted ve la situación ahí? Y lo del voto latino respecto a estas elecciones entre Obama y Mitt Romney. Empecemos con lo del voto latino. Lo que pasa es de que aquí hay un número bastante alto, arriba de 11 millones de personas que están indocumentadas. Y entonces se estaba teniendo la esperanza de que de una vez por todas, el que aquel entonces fue elegido como presidente, que es Barack Obama, había dicho de que él entrando en la presidencia, él iba a encargarse de resolver la situación de los indocumentados. Entonces, ¿qué pasó? El primer par de años, o sea, los primeros 2 años que él que estuvo en la presidencia, tenía mayoría en lo que es la formación de la Casa del Congreso y tenía también mayoría en lo que era la Casa del Senado. O sea, cualquier ley que sus diputados de la misma corriente política que él, si hubieran propuesto enmendar o remediar la situación, lo único que hubiera tenido que hacer es pasar el Congreso, que lo hubieran pasado porque tenía la mayoría, lo pasan después al Senado, donde el Senado pone su sello de aprobación, que lo hubiera hecho porque también tenían en ese entonces la mayoría en el Senado de demócratas, y el presidente hubiera afijado su firma. Porque el proceso es así. En lo que es la escuela de los diputados, o sea, los congresistas, cuando ellos proponen una ley,
y la mayoría de los congresistas lo aprueban, no necesariamente entra en ley en ese momento, pasa al Senado. El Senado vuelve a verlo, lo vuelve a estudiar y después de eso le dan una aprobación o una negación. De ahí, una vez aprobado, se va a la Casa Blanca, o sea, la presidencia, y el presidente tiene dos opciones. O pone su firma y dice, sí, estoy de acuerdo, o pone lo que le llama un veto ya sea por escrito o un veto que le llaman veto de bolsa. El veto de bolsa es que supuestamente y en forma teórica él anduviera con la propuesta de ley que le mandó el Senado por 10 días consecutivos sin hacer absolutamente nada. Si en esos 10 días él no fija su firma, ese voto o esa propuesta de ley queda totalmente en el aire sin la oportunidad de que se haga realidad. Y así es que cuando un presidente hace eso, entonces tiene que regresar la propuesta de nuevo al Congreso para que traten de corregirlo, de agregarle, de restarle alguna cosa para ver si es que pueden convertirlo en algo que el presidente le gustaría y que podría firmarlo. Ok, y en este caso fue lo que sucedió, porque no se terminó de aclarar la situación de estos 11 millones de indocumentados. No, ni eso sucedió. Lo peor del caso es que ni eso, no solo el problema de los indocumentados, hubo muchísimas otras situaciones que podría haber remediado este señor y no lo hizo, nunca aprovechó el que tenían ellos en esos primeros 2 años, el Congreso totalmente a favor del Partido Demócrata y el Senado totalmente a favor de los demócratas. Y digo totalmente cuando me refiero a la mayoría. No hizo absolutamente nada. Y como presidente, este ha causado más deportaciones que lo que causó George W. Bush. Anoche estábamos haciendo el comentario en el programa Noticias a las 9 con Eduardo y llegamos a la conclusión de que en verdad parece de que Barack Obama en ningún momento ha tenido en el corazón el verdadero deseo de servir a lo que son las personas hispanas. Él empezó en estas últimas 2 semanas a medio querer decirles, miren señores, es verdad que no lo hice en la primera vuelta, pero ahora sí lo voy a hacer en la segunda vuelta. Hay una serie de personas que están totalmente desilusionadas de Barack Obama. A pesar de que el hombre tiene una buena sonrisa, una buena comunicación, hay personas que están completamente desilusionadas. Tenemos un país en el que está 16 trillones de dólares en deuda. Tenemos una deuda que le debemos a los chinos casi todo lo que tenemos. Y la deuda en sí, para que usted se dé cuenta, Leticia, el tamaño de esta deuda, claro. El tamaño de esta deuda es, si sumáramos todos los presupuestos presidenciales o de gobierno que ha tenido este país desde que llegó George Washington hasta el presente, se quedan enanos comparado con la deuda que nos ha montado la administración de Barack Obama. Con eso le digo todo. Y todavía pretende que en su segunda vuelta va a incrementar aún más todavía. Aquí el sentir general de muchísimos, porque se divide el país está totalmente dividido. Se ha polarizado de una manera extraordinariamente fea. ¿Por qué? Porque tenemos a los conservadores y tenemos a los liberales. El conservador es aquel que te dice, sabes que en este mundo tienes que aprender a hacer las cosas por tu propia voluntad, por tu propia cuenta. No esperes que nada ni nadie te regale. Y hay otro grupo que es el que dice, no, te vamos a regalar para que siempre tú estés dependiendo del gobierno. El gobierno te tiene que regalar. El gobierno se convierte en un Santa Claus. Y ese grupo de los liberales están enamorados con el concepto de que vamos a darte toda clase de ayuda médica, toda clase de ayuda de entradas, que las personas que tienen iniciativa propia de tener sus propios negocios, que van a tener que pagar unos impuestos altísimos, van a tener que hacer una serie de cosas. O sea, lo que él propone definitivamente va en contra de la corriente conservadora.
Así es de que tenemos en este momento una disputa entre dos personas que tienen dos ideologías completamente opuestas la una a la otra. Y el que gane, realmente y tristemente, el que gane va a gobernar sobre el 51% del país, porque el otro resto es un grupo que está tan completamente separado con la mentalidad del que va a ganar, que le va a Ajá. hacer 4 años la vida de cuadritos pues a este presidente que entre. Bueno, pues, señor Roberto, muchísimas gracias. De verdad que nos amplió muchísimo el panorama. Desconocíamos, la verdad, tanta información. Queremos comentarle, bueno, ahorita nos tenemos que ir a corte comercial, pero si podemos seguir teniendo comunicación con usted en los próximos días para ver cómo va esta situación, porque de verdad sí, los datos están muy, muy interesantes. Solamente gobernaría el 51% de la población y como usted comenta, esto contra la corriente conservadora, y aquí nosotros vemos diferente a ese Obama, como usted dice, una sonrisa característica y que nosotros vemos como que, pues a lo mejor preferido por esa situación, pero desconocíamos ya todos estos datos que no se han cumplido y la deuda pues que está dejando en el país y que claro que nosotros también tenemos aquí repercusión, pues somos un país vecino y aparte estado vecino, Sonora. En la próxima que ustedes me vuelvan a llamar, voy a hablarles a ustedes de los votantes de la raza negra, los votantes judíos, los votantes aquellos que son jóvenes, los votantes católicos, los votantes dueños de pequeños negocios y los blancos que trabajan en trabajos laborales que le llaman aquí el cuello azul, las madres que viven en los suburbios y de los veteranos de las Fuerzas Armadas. Todo estos son grupos muy importantes que han cambiado Excelente. su manera de pensar. ¿Ok? Ok, claro que sí. Muchas gracias, señor Roberto. Gracias y seguimos pendientes. Muy amable, gracias. Buenos días a Leticia. Gracias. Taylor. Bye. Claro que sí. Muchísimas gracias por su enlace. Muy buenos días. Gracias.